Buenos días a todos, bienvenidos ahora que volvimos de vacaciones. Hoy estamos por iniciar la sesión número 13 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte. Bienvenidos todos, esperemos que hayan tenido unas vacaciones relajantes, agradables y que volvamos todo. Así lo mismo para los que nos acompañan también ahora en la página de Facebook a través del internet. Bueno, la última sesión estábamos haciendo una especie de recuento de cómo ha ido la historia del arte y cuáles son los criterios que van cambiando para el arte, para que podamos entender este tercer capítulo de Suzy Gablik que se llama Objetos de ansiedad y que es donde propiamente empieza esta cosa del arte que es más incomprensible y que nosotros decimos que parece una tomadura de pelo. ¿Cómo va a ser esa cosa arte? Y Suzy Gablik nos va a ayudar a comprender por qué eso puede entrar en la categoría de arte. Bueno, antes de entrar a eso, vamos a terminar de revisar lo que había preparado para que estemos listos para eso, pero además les voy a dar una buena noticia. El próximo viernes nos acompaña la maestra Ariadna Isis Pérez Márquez. Ella hizo una tesis sobre Joseph Beuys, que es un artista del siglo XX muy interesante, que también nos ayuda a comprender por qué puede ser arte, ¿verdad? Cosas que nos parecen a nosotras que están muy lejos de la categoría que nosotros conocemos de arte. Entonces, pues retomamos lo de cuando entramos a vacaciones y el próximo viernes estamos con Isis y luego ya entramos al capítulo número 3 de Suzy Gablik, si les parece. Si no recuerdo mal, porque a veces recuerdo muy mal. Creo que nos quedamos en esta parte. Les explicaba yo un poquito, ¿verdad? Cómo desde el libro de Gardner, que se llama Arte, Mente y Cerebro, se explicaba cómo se desarrolla la creatividad en el ser humano, cómo es que se produce. Y entonces Gardner dice que la forma de la creatividad tiene la forma de una letra U y que los primeros años de nuestra vida son la edad de oro de la creación, la edad más creativa que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, no puede decirse que esa edad, que es la edad de oro de la creatividad, podamos decir igual que es la edad de oro de más talento artístico. Eso no. Ser creativos no necesariamente nos pone en el lugar del arte y eso en Gardner es muy importante. Los niños, por muy creativos que sean, no son artistas. Y no son artistas porque su trabajo no tiene que ver con el obstáculo de la creatividad, tiene que ver con la creación en el vacío o la creación para jugar. No hay interés de dialogar con nada, de resolver nada, de tener un objetivo con que compararse. El arte siempre tiene la intención de compararse con lo que hay, porque ya decíamos nosotros que el gusto estético no es otra cosa más que la comparación entre todas las formas posibles. El arte lo que busca siempre es la mejor forma entre todas las posibles. En el concepto de arte que nos ha regalado Hugo Iriart, pues lo que hay ahí es siempre la búsqueda de la mejor forma entre todas. Ya vamos a ver con Suzy Gablik que esa definición se dinamita, esa definición explota, porque luego ya no son las mejores formas entre todas las posibles, sino algo más, pero lo dejamos para cuando entremos a eso. Entonces, la creatividad infantil es muy creativa, tal vez más creativa que la creatividad adulta, pero esa creatividad infantil no le podemos llamar arte.
¿Qué sucede cuando crecemos? Dice él, cuando nosotros nos incorporamos al sistema educativo, el sistema educativo nos introduce en una cosa que le interesa mucho a nuestra cultura, que es la lógica, es decir, el orden de las cosas y la explicación de todo lo que hay. Para poder pensar el mundo, nuestra cultura, la cultura occidental, inventó una forma, ¿verdad?, de orden que es la lógica. El logos, ¿verdad?, lo que hace es ordenar las cosas de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, para que nosotros podamos comprender todos eso. Nos tardemos lo que nos tardemos, es un paso tras otro, y si lo seguimos garantizamos que comprendemos las cosas. Eso nos lo dijo Platón, ¿verdad? Si hay alguien que nos guía a entender, lo vamos a entender. Eso es un ejercicio mayéutico, ¿verdad? Hay un maestro que nos va diciendo por dónde, nos va ayudando a reflexionar dentro de la lógica y nuestro pensamiento pues se habitúa a pensar de esa manera y luego hay una deducción lógica por uno mismo. Bueno, cuando entramos a la escuela, pues entramos ahí, a eso, ¿verdad? Y aunque sean los ejercicios muy inocentes, todo está bajo el orden de la lógica. Pensemos, por ejemplo, que vamos a un jardín muy chido y que haya ahí una caja con muchas figuras de plástico de colores primarios y que todo está revuelto. Y yo lo digo porque hay kinderes donde no hay eso, ¿verdad? Hay kinderes donde no hay material para estimular la creatividad de los niños. Pero si fuéramos a un kinder de eso, la maestra podría poner un primer ejercicio donde nos enseñaría qué es el orden del mundo. Vaciaría todas las figuras de todos los colores y le pediría a los niños que aunque no sepan cuál es el color ni la forma, que empiecen a juntar los que tienen el mismo color. Y entonces los niños separan todas las figuras rojas, todas las figuras amarillas y todas las figuras azules. Eso es una separación y eso es un aprendizaje. No hay una definición de color rojo, no hay una definición de color amarillo, no hay una definición de color azul y sin embargo se aprende el color solo por verlo. Eso es entendimiento, eso todavía no es conocimiento, ¿verdad? Yo entiendo que hay cosas que se parecen y eso se aprende en la práctica. Bueno, ¿qué más podría hacer esa maestra con todo lo que tiene ahí? Les puede enseñar a sus niños que dentro del mismo color hay diferentes formas. Y aunque no sepan qué es un cuadrado, qué es un triángulo y qué es un círculo, van a ver que unas se parecen y otras son diferentes. Bueno, pues la cultura occidental se basa su filosofía en la identidad y en la diferencia. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando somos pequeños y nos ponen a hacer eso. Una vez que hemos separado las formas, podemos aprender. Este es triángulo, este es cuadrado, este es círculo y así. Y eso nos permite ser el referente para todo lo demás, ¿verdad? Bueno, aunque parezca muy inocente todo lo que estamos aprendiendo, lo que en el fondo estamos aprendiendo es la estructura lógica del pensamiento. Y eso no sucede en todas las culturas. Jean Piaget, por ejemplo, encontró que los campesinos rusos de comunidades muy alejadas no tenían un pensamiento lógico, porque la lógica no era parte de su aprendizaje. Y en cambio los niños que están en la lógica, su manera de razonar es lógica. Bueno, Jean Piaget tiene muchos ejemplos de cómo la lógica sirve o no. Bueno, nosotros vamos a la escuela y lo que vamos haciendo es cuando vamos aprendiendo, la creatividad en lugar de subir va descendiendo.
Nuestra edad también nos va poniendo en un lugar, ¿verdad?, de descenso de la creatividad. Decíamos la vez pasada que la creatividad se da porque los niños mezclan sin ningún miedo, ¿verdad? Todos los símbolos que vamos aprendiendo de la cultura. Y ese revoltijo es el que le da lugar a cosas graciosas, que nosotros decimos, ay, qué bonito habla, ¿verdad? Pero esa bonitura solo viene de nuestro conocimiento de la lógica. Bueno, entramos a la primaria y ahí dice Gardner y todos los investigadores que trabajaron con él, dicen la etapa literal se desarrolla sobre todo en la primaria. De 1 a 6 años más o menos es la edad de oro de la creatividad, pero a partir de que estamos en primero, en segundo de primaria, ¿verdad?, la tolerancia se hace cada vez más restringida y nos empiezan a exigir que seamos más precisos con los signos y los símbolos que estamos utilizando. Pues en la etapa literal es donde nosotros aprendemos la conexión de la realidad, donde decimos cuáles cosas son verdaderas y cuáles cosas son falsas. En la etapa literal no solo aprendemos que los símbolos tienen cajones muy específicos, sino que también hay fronteras muy específicas entre un cajón y otro de las cosas. No es lo mismo un color que otro, no es lo mismo una forma que otra, no es lo mismo un lenguaje que otro, y entonces uno va aprendiendo el compartimento estanco del conocimiento, ¿verdad? Uno va separando lo que sirve y lo que no sirve. En esa etapa literal es en la que nos quedamos la mayoría. La mayoría nos quedamos ahí, dejamos de ser creativos y pues estamos todo el tiempo estimulando nuestro aprendizaje de lo que no conocemos y de lo que nos parece cada vez más interesante. ¿Qué les pasa a los artistas? Que los artistas, para ser creativos, pues lo que tienen es que ser conscientes de pasar a lo que sigue. Bueno, pasar a lo que sigue significa dejar la literalidad y empezar a mezclar una cosa con otra para ver si hay ahí una cosa creativa, original, que se pueda presentar como novedad en el arte. Y por eso es que los artistas tienen que abandonar las técnicas, las fórmulas del arte para empezar a explorar en lo que sigue. Decía Picasso, para aprender a pintar como Miguel Ángel me tardé 2 años y para aprender a pintar como un niño me tardé 40. Eso es, encontrar la creatividad artística después de la etapa literal es una cosa muy complicada. Por eso no contamos con muchísimos artistas, pero sí con muchísima gente que está queriendo llegar a esos espacios. Es importante señalar aquí una cosa que a nosotros nos puede parecer que no corresponde con la lógica de esta formación y que es que sin la etapa literal no hay posibilidades de transitar a la creatividad artística en la adultez. ¿Qué significa la literalidad para el artista? Que el artista, si quiere aprender un lenguaje para expresarse, necesita saber cuáles son las virtudes de una técnica. Y entonces vamos a la siguiente diapositiva. En el estudio de caballo de Leonardo da Vinci, ¿verdad?, lo que nosotros admiramos es la capacidad que hay de hacer una forma a la que no todos tenemos acceso. ¿Qué produce en nosotros? Cuando nosotros estamos chiquitos y pintamos los caballos como nos da nuestra gana, aunque eso no se parezca a un caballo. Pero cuando el niño entra a la etapa literal, lo que sí quiere es que su caballo sea identificado como caballo por la gente que ve su dibujo. ¿Qué quiere decir? Cuando al niño ya le interesa que alguien vea su dibujo, quiere decir que el niño ya está dialogando con su forma.
Los niños pequeños de 2 años, ¿verdad? Dibujan lo que les da su gana y dicen que es lo que les da su gana. Y les importa muy poquito que nosotros distingamos ahí un caballo o no. Somos generalmente muy generosos con ellos y decimos, ay, qué bonito tu caballo, ¿verdad? Son 3 rayas o 2 o 2 rayones o lo que sea. Bueno, ahí nosotros somos cómplices de una cosa que no se necesita. Cuando el niño va creciendo, a él sí le interesa que no se confunda su caballo con un burro o con un venado. Y ahí es cuando entramos a la etapa de la literalidad. El niño quiere que su caballo se vea como caballo, que no se confunda con un burro. Y entonces, para que su caballo no se confunda con otro animal, tiene que aprender cuáles son las formas de caballo. Y las formas de caballo no están inventadas por el niño, sino que están inventadas por alguien más y él solo puede copiar esas formas para acercarse a hacer un estudio. El estudio de caballo de Leonardo da Vinci es un modelo que le sirve a todos los demás para aprender a dibujar caballos. Y eso es entrar a la etapa literal. Si yo quiero dibujar caballos como los de Velázquez, tengo que aprender las fórmulas de las formas de caballo en la pintura. Si no, no hay posibilidades de que el caballo me salga bien. Entonces hay que ir aprendiendo las fórmulas del caballo. Bueno, dice la nota, la experiencia estética que produce el dibujo de un caballo está alimentada por el conocimiento de su dificultad. Cuando nosotros admiramos un caballo, decimos, es que es difícil hacer un caballo. Si ahorita nosotros quisiéramos hacer un caballo, vamos a admirar mucho el estudio de Da Vinci porque vamos a ver que no podemos hacerlo. Bueno, intentemos copiarlo. Si traen cuaderno, intenten copiar la forma de caballo de Leonardo da Vinci, para que vean que es la dificultad la que nosotros admiramos en un dibujo de caballo. Qué raro, ¿no? Lo que admiramos es lo que nos parece difícil, pero que otro sí resuelve. Saber dibujar, diría Leonardo da Vinci, es tener un conocimiento especializado al que no todos accedemos. Si no todos vamos a clases de dibujo o a aprender técnicas de dibujo, pues es más complicado que aprendamos a hacer un caballo. Admiramos al que sabe hacer algo que el resto de las personas no sabe hacer. Y en eso consiste nuestra admiración hacia el arte, hasta ahorita. Por eso admiramos a los artistas, porque ellos saben hacer algo que nosotros no sabemos hacer. Y lo admiramos más cuando intentamos hacer un caballo y experimentamos en carne propia la dificultad de hacerlo. Y decimos, no, es que yo no sé dibujar, él sí sabe dibujar y lo hace muy bonito. Bueno, ¿cómo se empieza a dibujar? Se empieza a dibujar con modelos geométricos. Un caballo en un principio es un trapecio, un círculo, un triángulo, un cuadrado, ¿verdad? Y esas formas geométricas se van puliendo, se van borrando, se van redondeando. Ese es el principio del dibujo hasta que el dibujo se va afinando para que luego aparezca el volumen, la sombra y la luz de un caballo, ¿sí? Esa es la manera en la que se aprende a dibujar. Eso que aparece poco a poco para nosotros como una novedad es el oficio en la literalidad del dibujo. Esta experiencia, la experiencia de dibujar bien o lo que nosotros hemos identificado como dibujar bien, solo se aprecia desde el conocimiento. Es por eso que un niño pequeño no puede apreciar ni el volumen ni la complicación que hay en transitar de la forma geométrica a la forma más orgánica. Eso no lo puede hacer el niño porque no lo sabe. ¿Cuándo lo aprecia? Hasta que lo sabe.
Una vez que intenta hacer un caballo y no le sale, y luego aprende que hay alguien que sí lo sabe hacer bien, pues entonces se va a dar cuenta que hay una complicación que tiene que aprender. ¿Qué es lo que dice Gustavo Pérez? Que es el oficio. Cuando alguien se salta el oficio, se le nota en el arte. Entonces, hay que hacer el oficio para que se note. Bueno, espérenme, porque traigo unas notas y no, para que no se me olvide lo que les quiero. Bueno, vamos a otra diapositiva que tiene que ver con esa fórmula de la literalidad. En el dibujo, aprender a dibujar, además de hacer hacer pasar las formas de la geometría al orgánico, también en el mismo plano, lo que se puede hacer es ilusionar al ojo sobre cosas que no están propiamente en el cuadro. La trampa para el ojo es algo que es inventado por la pintura, ¿verdad? La ilusión de profundidad que tenemos en esos planos, pues es solo una ilusión, porque ese es un papel y en ese papel lo que hay son líneas que nos dan la impresión, ¿verdad? Dan la impresión de que ahí hay algo que está muy lejos y algo que está muy cerca. Algo que se ve muy grande y algo que se ve muy pequeño. El volumen, la profundidad, ¿verdad? Y todas esas líneas que producen en nosotros, que guían en nuestros ojos el recorrido, eso es la literalidad de alguna manera en la pintura. ¿Hay que abandonar eso? Sí, para poder ser creativos y salir de estas cosas que son muy geométricas a lo que puede ser más orgánico o más infantil. Por eso, para Picasso era más importante no el toro primero, que parecía como el caballo de Da Vinci, ¿verdad? Sino bueno, no sé si está adelante o atrás, esperen, es atrás. Déjenme regresar a ese. Eso lo habíamos visto ya, pero solo por reafirmarlo ahora que. No, pues no. No está hacia atrás, entonces va a estar hacia adelante. No está en ningún lado, ya desapareció. ¿Se acuerdan aquella imagen que veíamos en donde Picasso había trabajado de un toro parecido con las figuras geométricas de Leonardo da Vinci y luego llegaba a un toro que eran solo como 3 o 4 líneas, era un círculo y un cuadro? Bueno, pues lo que le interesaba a Picasso era lo del final, no lo del principio. Lo del principio es más complicado en términos de técnica, pero lo del final es más complicado en términos de creatividad. Entonces, llegar a esa creatividad es a la que le interesa al pintor. Bueno, 59. Según yo me regresé y no la encontré por ningún lado. Ahí voy. No, fíjate, yo tengo la 59 esta. Ya sé qué pasó, Maureen. Se me hace que guardé el que tenía. Bueno, ustedes se acuerdan, son más listos que, que su maestra, que todo revolvió. Bueno, creo que eso fue lo que pasó. Bueno, vamos a lo que sigue.
Hay otra cosa que se dice en la idea de arte de Hugo Iriart, que decíamos nosotros es el trabajo humano que crea e inventa dentro de una tradición con gusto estético. Hay otra cosa que se dice ahí también y que es muy importante recuperar. No solo es la técnica la que da oficio, sino también el alcanzar a distinguir cuál es el problema de la técnica. ¿Qué tiene que hacer la técnica dentro de la forma que se busca? Iriart tiene un apartado que se llama la naturaleza y la fotografía, que más bien la estética del paisaje, y ahí habla de la diferencia entre la naturaleza y la fotografía. Uno podría decir que la fotografía viene a sustituir a la pintura porque retrata de manera más precisa lo que hay en la naturaleza, mientras que el que pinta pues tiene que hacer una traducción al lenguaje pictórico. En cambio, la captura de la imagen o de la luz en las cosas podría hacer que fuera más precisa, ¿verdad?, la naturaleza en una fotografía que en una pintura. Pero dice Hugo Iriart, hay que tener cuidado, porque en el arte, lo más importante no es buscar la perfección de la naturaleza en la copia. Y eso es muy, muy interesante. Dice él, para calibrar el arte del paisaje hay que considerar, para calibrar el arte del paisaje, tanto para el que pinta como para el que hace fotografías, hay que considerar que hay paisajes demasiado grandilocuentes y excesivamente impresionantes que no necesitan del pintor para verse. La naturaleza a veces es tan grandilocuente que no le da margen al pintor para poder explayarse. Entonces, si se va a querer pintar a un volcán en erupción como el doctor Atul, ¿verdad?, que quiso pintar un volcán en erupción, pues es más fallido su trabajo en la pintura que en la fotografía. Si lo que se quiere destacar es la grandilocuencia de la naturaleza, la pintura no sirve. La pintura fracasa frente a esa grandilocuencia. ¿Qué es lo que podría acercarnos a la grandilocuencia de la naturaleza? La fotografía. La virtud de la fotografía es acercarnos a la grandilocuencia que no dura mucho tiempo en la naturaleza, pero que queda capturada en una foto. ¿Qué hacen las fotografías de los bailarines? Jugar con nuestra imaginación encapsulando un momento del movimiento maravilloso que tiene el bailarín. ¿Han visto en TikTok esas fotografías artísticas que hay, que están preparadas para verse, pero así no se ve en el escenario? Nosotros no vemos, ¿verdad?, la vaporosidad de la tela como nos podemos detener a verla en una fotografía. Porque en la danza no vamos a ver lo vaporoso del vestido. En la danza vamos a ver la pirueta que es capaz de hacer quien está representando la danza. Entonces, dependiendo de lo que querramos ver, es lo que vamos a destacar. Bueno, por eso, para un pintor no está bien agarrar algo con mucha grandilocuencia en la naturaleza, porque la naturaleza le va a ganar y ese es el problema. Los enormes picos nevados, ¿verdad?, los enormes picos abruptos y nevados de la naturaleza, el desierto ondulado, el volcán en erupción, no sirven para hacer cuadros magistrales. Fotografías, sí, pero cuadros no, porque ahí no tiene campo para expresarse el pintor. Es la naturaleza la que lo desborda y entonces no hay manera de expresar ahí nada.
La excesiva expresividad de la naturaleza en un volcán en erupción, por ejemplo, le quita al pintor la posibilidad de moverse, se queda paralizado frente a eso. Ante la grandilocuencia, dice Hugo Iriart, no hay nada que hacer para el pintor. El arte del paisaje, en cambio, es un delicado equilibrio entre el orden y el desorden. Eso es lo que hace que un paisaje sea atractivo para los ojos de los espectadores. Un buen paisaje no es algo que está bien copiado, sino algo que está amenazado en el orden. Ese es un buen paisaje, algo que está a punto de descomponerse, de desordenarse. El instante en que el orden y la claridad pueden pasar a ser un absoluto caos. En cualquier movimiento, ese orden puede perderse. El paisaje, el buen paisaje, sostiene el frágil equilibrio entre el imponente orden con su masiva presencia y el artista que frente a eso ya no tiene casi nada que hacer y sin embargo lo muestra. ¿Para qué copiar, dice Hugo Iriart, lo que pertenece al orden de lo sublime en la naturaleza? Eso no tendría ninguna razón de ser. Bueno, ahora cuando vayan a ver un paisaje, pues tienen que ver si se sostiene el frágil equilibrio entre el orden y el desorden. Si no sucede eso, pues ese paisaje resulta un poco aburrido, ¿verdad? Esta es una fotografía. Esta es una fotografía de Ansel Adams, que es un gran fotógrafo, ¿verdad? Una fotografía en blanco y negro que muestra la grandilocuencia de la naturaleza en ese espacio. Vean la manera en la que se captura la luz que hay en las nubes, la sombra, el volumen, todo eso. Bueno, en la siguiente imagen lo que tenemos es la comparación de la fotografía del doctor Atl con el volcán que intentó pintar en erupción. El ejercicio pictórico tiene muy poca relevancia en un volcán en erupción. El objetivo ni siquiera se logra. Parece una caricatura de volcán. Y eso es lo que hay que aprender a valorar en la pintura. Bueno, vamos a la que sigue. La que sigue es una imagen de Van Gogh que decíamos que en su tiempo no se quiso apreciar ni admirar porque pues no se valoraba que en la pintura del tiempo de Van Gogh de lo que se trataba era de pulir las formas. Así como Leonardo da Vinci pulió la forma geométrica hasta formar un caballo musculoso, pues en el caso del tiempo de Van Gogh también había que pulir la figura, pero no le interesaba eso a Van Gogh. Van Gogh quería que ahí apareciera otro tipo de volumen producido por la textura de más pintura y por eso se le consideró un loco, ¿verdad? Porque ponía la pintura, ¿verdad? Las pinceladas tratando de imitar lo que hacía el viento con los grandes trigales, por ejemplo. Bueno, déjenme ver a ver si... Bueno, esta es Remedios Varo, ¿verdad? Así se llamaba, tenía un nombre tan grande que artísticamente no daba para eso. Y Remedios Varo lo que hizo también en la pintura fue llegar a reproducir, ¿verdad? O a tratar de transitar del oficio en la pintura, del buen dibujo, a la mezcla entre lo real y lo onírico.
Lo que valoramos en la pintura de Remedios Varo es la posibilidad de que se mezcle la realidad con el sueño. ¿Cómo es posible que el suelo se convierta en una manta que cobija a la persona que está en la habitación? Esos juegos, ¿verdad?, que parecen de sueño, porque son dos órdenes que se mezclan, el orden de lo duro, de lo sólido, que no es dócil ni dúctil, ni se puede doblar, pero que podría doblarse y hacerse tan frágil, tan dúctil como una cobija, con pliegues. Bueno, esto que parece tan fácil, si uno lo piensa desde la adultez y desde la literalidad del dibujo, lo que encuentra ahí es una complicación en el dibujo muy grande, porque esas formas hay que mantenerlas en la vista del espectador. Fíjense ustedes cómo el blanco y el negro del piso tienen que darnos la idea de que algo está muy lejos y ahí las formas se hacen más pequeñas y se angostan las líneas que siguen, ¿verdad?, la figura, y cómo acercándose a nosotros las formas se abren. Pero ahora imagínense la complicación para Remedios Varo a la hora de subir el piso para convertirlo en una cobija, en una tela. Dejar que lo duro, ¿verdad?, de la geometría en el piso empiece a adquirir otra forma dentro de la... Eso es lo que admiramos en Remedios Varo, la dificultad que hay en resolver en el blanco y el negro del piso todo eso en una figura que ella está imaginando desde el sueño. Esta complicación es la que nos parece atractiva en Remedios Varo. Por eso no apreciamos cualquier cosa. Cuando alguien no logra esa precisión con las formas, para nosotros resulta aburrido. Lo que admiramos en ella es que pueda hacer que se transforme la forma difícil para nosotros. Si nosotros quisiéramos hacer un piso de esos, ¿verdad?, tendríamos que trabajar mucho en el dibujo. Primero tendríamos que saber de perspectiva, mucho, para poder afinar en la perspectiva la figura geométrica a esa impresión, ¿verdad? El piso más grande adelante y más pequeño detrás. ¿Qué admiramos ahí entonces? Pues que resuelven el problema de la técnica. Hay una técnica que nosotros no conocemos, pero reconocemos como difícil. Eso es lo que nosotros como espectadores estamos llamando la atención ahí. Bueno, ¿qué otra cosa admiramos de Remedios Varo? Pues esa mezcla de cosas que parece que no se pueden juntar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la cabeza del psicoanalista se chorree como una especie de gota, ¿verdad?, cuando alguien sale de ahí? Eso es lo que nos gustaría a muchos cuando no resolvemos en el consultorio las cosas, ¿verdad? Pero esas son maneras. ¿Cómo puede ser que el humo se convierta en el peinado del personaje que está ahí? Remedios Varo juega mucho con eso, a mezclar ¿qué es lo que está haciendo ella? Ya siendo adulta, lo que está haciendo es jugando con todos los registros de lo que hay. El piso no puede ser una cobija y sin embargo ella lo hace posible. La cabeza del psicoanalista no puede chorrear como una gota y sin embargo ella lo hace posible. La pata de una silla no puede abrir un cajón y sin embargo ella lo hace posible, ¿sí? Y así, empieza a jugar con la posibilidad de que jueguen unas cosas con otras. ¿Es eso un juego? Sí, pero no es infantil. Este es un juego artístico que tiene complicación y se resuelve. Eso es lo que admiramos en ella. Bueno, llegamos a esto, ¿verdad? El arte va pasando por muchos recovecos y en lugar de pulirnos las formas, lo que nos van mostrando son las maneras en las que se plasman las cosas. Este es el mismo artista que hizo el retrato de Carlos III.
el que vimos ahí, que nos parecía también un poco extraño, ¿verdad? Que decíamos, ¿dónde está lo que hay que apreciar en esas obras? Aquí lo que apreciamos es la cantidad de colores y de pinturas que hacen que un rostro pueda parecer un rostro cuando solo son manchas que se acercan a la geometría en una cara. Eso es lo que nos están enseñando a ver lo que es la pintura. La pintura son manchas de color en un lugar. Y las manchas de color no son homogéneas, como cuando pintábamos en el kinder, ¿verdad? Préstame el color carne para pintarle la cara a mi muñeco. Mi muñeco no es todo color carne. El muñeco de la pintura tiene todos esos colores y aquí no están mezclados, ¿no? Aquí lo que se muestra es la manera en la que se le da profundidad a los ojos, a las cejas, a la boca, a la nariz, ¿verdad? Solo con colores y formas ahí. Bueno, este es el retrato que le hace el artista a Carlos III. ¿Qué otra cosa hay? Y ni siquiera es cronológico, ¿verdad? Los viejos comiendo sopa de Francisco de Goya, lo que tienen son formas cada vez más expresivas, menos perfectas para el dibujo, pero cada vez más expresivas. El objetivo de Goya con los dos viejos comiendo sopa es producir el horror de la muerte en lo humano. Cuando uno ve a los dos viejos comiendo sopa, lo que tiene es como una sensación de desasosiego, de incomodidad, porque con lo que nos conecta esto es con el miedo más cercano que nosotros tenemos a la muerte. La muerte no nos produce miedo salvo por la putrefacción que hace. Todo lo que es deshacer la carne es lo que podría, ¿verdad?, acercarnos más al horror de la muerte. Bueno, lo que hace Francisco de Goya, gracias. Lo que hace Francisco de Goya es mostrarnos, acercarnos la estética de la fealdad y cómo en la estética de la fealdad lo que nosotros encontramos son emociones también. No hay un dibujo pulido, al contrario, hay como hachazos en la pintura, ¿no? Ahí son trozos de líneas que son mucho más expresivos que lo que podría ser pulir a un muerto completo. ¿Qué más hace el arte en la exploración de encontrar cada vez más novedades? John Cage, que era un gran músico, pensó que había ya llegado el nivel de la música a un punto en el que ya no había más nada que hacer, porque los sonidos que se producían estaban ya contenidos en un sistema y que solo había posibilidades de seguir jugando con el sistema. Pues a John Cage se le ocurrió, ¿verdad?, que podría cambiar el sonido de los instrumentos poniéndole otra cosa al instrumento y haciendo que los sonidos cambiaran también. Así que decidió hacer de su piano un laboratorio de experimento musical y le puso a las cuerdas del piano tornillos, monedas, clavos, para ver qué música podía salir de ahí. Y lo que estaba explorando es la posibilidad de salir de los límites a los que había llegado ya la música en ese momento. Su exploración en eso llegó, ¿verdad?, a crear la obra musical más larga y más lenta del mundo. Este es un órgano que toca la pieza musical de John Cage y es una pieza que se organizó para que se toque durante 639 años. Se está tocando todavía, ¿verdad?
Nadie. Esa nos sobrepasa, ¿verdad? Trasciende lo humano. Bueno, la intención era hacer una obra que se tocara lo más lento posible. ¿Cómo se hace una obra como esas? Eso lo propuso John Cage y fue motivo de un congreso donde muchos músicos desde muchos lugares empezaron a explorar de qué se trataba. Esta obra, que se llama así, lo más lento posible, ¿verdad?, se lleva a cabo en la ciudad alemana de Halberstadt. La ejecución de esta obra empezó el 5 de septiembre de 2001, el día del 89 aniversario del nacimiento del compositor y artista de vanguardia que es John Cage. Esa obra resonará desde 2001 hasta 2640, resonará durante 639 años. John Cage creó en 1985 una versión para piano y la transcribió para órgano hasta 1987. 10 años más tarde, en 1997, durante un simposio de organistas en Trossingen, se planteó la pregunta de cómo debería de comprenderse lo más lento posible y cómo debería de tocarse. Fíjense, la música, la idea musical de John Cage le dio en qué pensar a la filosofía. ¿Qué significará tocar lo más lento posible? ¿Eso qué significa en términos de interpretación filosófica? Bueno, en ese simposio estuvieron organistas, musicólogos, constructores de órganos, teólogos, filósofos y discutieron sobre las técnicas interpretativas y los aspectos estéticos y filosóficos necesarios para una fiel y correcta interpretación de la obra. De ahí surgió la necesidad de transcribir la obra que era para piano, transcribirla a un órgano. La pregunta de cómo concretizar la obra llevó a la conclusión de que se puede pensar en tocar lo más lento posible, por lo menos tanto tiempo como dure la vida útil de un órgano. Entonces la música se hace en función de lo que dura el instrumento. No es la música para un instrumento, sino más bien el instrumento es el que pone los tiempos para la composición. A partir de esta pregunta, dice John Cage, ¿verdad?, a la vez técnica y estética, nació un proyecto que entre tanto ha causado sensación a nivel internacional. Las cosas entre el arte no se mueren y siguen tratando de explorar cosas. John Cage le movió mucho a la música y pudo transitar. Aquí habíamos dicho, los que interpretan muy bien la danza clásica son artistas, sí, pero son artistas intérpretes. Si alguien solo llega a hacer interpretaciones magnánimas, no es un artista porque lo que no está proponiendo es otra cosa nueva para la música. John Cage sí. Había una escala de sonidos y él la amplió poniéndole tornillos, monedas y clavos a su piano. ¿Modificó el tiempo de las obras? Sí. No solo las hizo grandes, sino las más grandes que hay. Después de John Cage no hay ninguna otra obra que dure hasta ahora más de 639 años. También John Cage le puso interés a lo que sucedía en una sala de interpretación musical. Hay una obra que se llama 433 que consiste en que llega el público a la sala, el piano está ahí tapado, ¿verdad? La gente llega y 4 minutos con 33 segundos no se oye más que el arrastrar una silla, el arrastrar una mesa, la gente inquieta, ¿verdad? Bueno, la obra no está de este lado, sino del lado del público.
¿Todo eso es novedad en el arte? Sí, claro que sí. Si después de John Cage alguien quiere hacer lo mismo, pues ya no es novedoso. ¿Qué tendría que hacer? Pues algo más novedoso. Y eso es el reto para la vanguardia y para el arte moderno y para el arte contemporáneo. Repetir lo mismo, pues solo es repetir lo mismo. Salir de ahí, eso es lo complicado, ¿sí? Bueno, John Miró, por ejemplo, también fue un pintor que estuvo muy sometido a la técnica durante mucho tiempo, pero que luego logró llegar a estos dibujos que parecen infantiles mucho después de su niñez. ¿Qué es lo que hace John Miró con todas estas formas? John Miró dice de su propia obra que él aplica los colores como si fueran palabras que le dan forma a los poemas, que él pone los colores en las esculturas para hacer que eso suene como si fuera musical. Antes de ser pintor y escultor, John Miró fue empresario y se dedicó mucho tiempo a los negocios. Llegó a la pintura cuando era ya muy grande. Miró no fue un niño genio dentro de la pintura. Él era empresario y después, como Hugo Iriart, le interesó la pintura cuando ya era grande y empezó a observar a dos que lo inspiraron mucho. Uno era Vincent Van Gogh y otro era Paul Cézanne. Cuando entró a la pintura, luego encontró a gente que le enseñaba demasiado sobre lo que él quería y encontró a Paul Klee, a Kandinsky y a Jan Arp. Ellos marcaron fundamentalmente las formas de paisajes animales y de objetos en los que se regodea para introducirse en el surrealismo. Explora en diferentes medios de expresión, él hace pintura, pero también hace escultura, tiene estas cosas ahí. Tiene grabado, acuarela, litografía y pastel, pero se centra en una cosa que le interesa de la pintura, que es el simbolismo y el mensaje que el simbolismo transmite. Le interesa explorar la abstracción porque se maravilla con los colores y con las líneas de los dibujos que repiten las formas infantiles. Se aleja él excesivamente de lo académico en un arte libre, dice él, que migra al lenguaje único y personal de figuras emblemáticas. Todos los niños y las mujeres, los pájaros y la naturaleza que aparecen en sus obras son sus temas predilectos. Exploró en diferentes estilos, estuvo en el cubismo, en el fauvismo, en el dadaísmo y en el arte oriental, pero a él le gustaban siempre más los colores primarios y por eso se quedó en esa paleta, en la paleta de los colores primarios. La escultura también fue infantil y juguetona en él, pero le gustó más dibujar. Era un estilo bastante reconocible que se inspiró muchísimo en el trabajo de los niños, dice él. Bueno, Mujer y Pájaro está de la derecha, es la de la izquierda de ustedes, sí. Mujer y Pájaro fue la última escultura que hizo Miró y fue inaugurada en Barcelona en un parque que lleva su nombre en 1983. Esa escultura, la de aquel lado, mide 22 metros y esa la puso en el parque. Ya llegué a la que no encontraba, los duendes me la escondieron. Bueno, ¿qué busca Pablo Picasso? Pablo Picasso, como decíamos en esa frase, lo que busca es llegar a la simplicidad del toro, ¿verdad? Se empieza en la academia y luego llega en 1946 a lo que se considera que es su obra maestra. Las litografías, estas son litografías, él empieza, ¿verdad?, con toros realistas,
que poco a poco va siendo cada vez más musculosos, pero paso a paso elimina lo que no representa la esencia del toro. Todo lo que no es esencial para el toro, ese es el ejercicio que Picasso está haciendo aquí. Quiere dejar lo que es esencial para el toro. Entonces, el dibujo en la litografía se vuelve cada vez más simple, ¿verdad? Hasta que el toro se convierte en unas cuantas líneas para conservar lo que él considera que es la esencia del toro. Esta evolución hacia la simplicidad visual, eso es lo que le da estilo a Picasso. La configuración del toro transita hacia una configuración más simple y óptima en el dibujo. Seguir la forma hasta simplificar la organización de su estructura básica, eso era lo que Picasso buscaba con estos ejercicios. Condensar, fíjense, condensar la esencia eliminando los procesos innecesarios. Cuando uno aprende a dibujar, lo que no puede saltarse es los procesos innecesarios, porque son necesarios para luego irlos eliminando. Este es el asunto con el arte. El arte tiene que simplificarse. Yo les decía que Saramago dice que lo más difícil de escribir es simplificar la escritura, llegar a hacerla como si no costara trabajo. Bueno, pues un poco eso es lo que busca este tipo de arte. ¿A dónde va la pintura con todos los que están explorando en las vanguardias? Bueno, Piet Mondrian, ¿verdad?, se singulariza en el arte ya no figurativo. El arte por el arte que empieza con Cézanne y que termina en las vanguardias, tratando de regresar a la pintura, a lo que es la pintura. La pintura son líneas, curvas, figuras geométricas, colores y puntos. Eso es. No son músculos, no son ojos, no son cabellos, no es nada de eso. Todo eso se traduce para nosotros en una cosa distinta, pero la pintura quiere en algún momento decir, la pintura no es más que pintura. Son colores, son rayas, son líneas, son figuras geométricas. Bueno, Mondrian inició pintando realismo, no crean que empezó con esto. Le gustaba mucho pintar árboles. Pero con el tiempo empezó a representar en el cuadro no 3, sino 2 dimensiones. Eso es el arte por el arte. Cuando el arte llega a interpretar al arte, lo que quiere decir es que ahí hay 2 dimensiones y no 3. No hay perspectiva, no hay profundidad, no hay volumen. Lo que hay es un plano con colores. Y lo hizo para no crear en la percepción del espectador la ilusión de profundidad. Eliminó, fíjense cuál era el objetivo de cuadros como los de Mondrian, cualquier línea curva o diagonal, porque en la pintura eso representa la perspectiva. La perspectiva es una técnica artística que permite representar objetos tridimensionales y la profundidad en un plano dimensional como un lienzo o una hoja de papel. La perspectiva crea la ilusión de la distancia y del volumen y permite al espectador apreciar la profundidad de cada elemento en la pintura. Mondrian desapareció de su paleta los colores que no son primarios. Radicalizó la geometría al máximo de lo que él consideraba y marcó un territorio y se movió hacia adentro de la pintura, no hacia afuera. Es como si entrara, ¿verdad?, al templo de la propia pintura. No es que la naturaleza sirve como referente para pintar, sino qué es la propia pintura y por qué es tan interesante. ¿Se complica para el espectador? Sí, y mucho, porque ya no tenemos referente. Ahora hay que entrar a los templos de los pintores para que nos expliquen cuál era el objetivo de lo que hacían. ¿Qué más hizo la pintura? Chorrearla.
Ya pintamos hacia arriba, ya sacamos todas las perspectivas, ya sacamos, ¿qué podemos más hacer? Pues poner el cuadro en el piso y volver a pintar como animales, en la expresión del gesto. Jackson Pollock, ¿verdad? Lo que hizo es que bajó el cuadro del caballete, lo puso en el piso y en 4 patas se puso a chorrear la pintura. El objetivo era dejar la expresión de su gesto plasmado en la pintura. Esto que parece muy fácil de hacer es complicadísimo de hacer. Hugo Iriart nos decía, para que podamos admirar a Jackson Pollock, lo primero que tenemos que hacer son ejercicios de chorrear la pintura, para ver cuál es la dificultad en el chorreo de la pintura. Solo así podremos admirar a alguien como Jackson Pollock. ¿Qué más hicieron los pintores? Empezaron a tallar a pintar grandes trozos, grandes estructuras de un solo color que parecieran hachazos en la pintura. ¿Qué hacen ahí? Eso es todo lo que vamos a aprender con Suzy Gablik. Suzy Gablik nos va a empezar a hablar de todo esto que se ha hecho alrededor de la pintura. Bueno, Franz Klein, un pintor estadounidense, lo que hace es eso, volver, ¿verdad?, un poco a lo que Mondrian estaba planteando, pero desde una perspectiva más tosca. Espérenme, déjenme ver por... Bueno. Mondrian, por ejemplo, lo que en este regreso al arte por el arte, ¿verdad?, lo que representa, según él, es el orden cósmico en la pintura. El arte y la pintura abstracta son líneas negras que encierran rectángulos de colores primarios y eso representa el orden, el universo desde la perspectiva de lo humano. Lo horizontal y lo vertical para Mondrian representan los polos opuestos de la existencia y se mete en una cosa que tiene que ver más con lo espiritual en la materia del arte. Esto es Kandinsky también. Lo espiritual y lo material aparecen en pinturas como estas. Ya no son las pinturas religiosas de las vírgenes o de los santos, sino cómo puede aparecer, ¿verdad?, aquí lo espiritual en las líneas negras que encierran a los rectángulos de colores primarios. Para Mondrian, lo importante era buscar qué eran las formas masculinas y femeninas entre las rayas y qué es lo masculino y lo femenino aquí. Y eso es un invento de la pintura. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? Y cómo en la unión de lo positivo y lo negativo, de lo masculino y lo femenino, lo que se encuentra es la felicidad. Es sencilla la forma, pero es complejo el concepto, decía Mondrian. En lugar de que Mondrian hiciera líneas para arriba o líneas a los lados, decía, pues se separa de los pintores que no están de acuerdo con lo que él está haciendo y entonces dice, lo que ustedes no entienden es la simbología de lo espiritual en el arte. Leer a Kandinsky en lo espiritual en el arte es una cosa muy complicada porque necesitamos entrar al mundo de los artistas. Ya no tenemos, como decíamos aquí, el referente de la realidad para decir si eso nos gusta o no nos gusta, porque el gusto entonces aparece en otros espacios. Bueno, déjenme ver. Bueno, Jackson Pollock es un expresionista abstracto. El estilo de chorrear la pintura lo llevó al reconocimiento de entre todos sus compañeros porque llegó a pintar hasta 400 pinturas de gran formato, 400 lienzos de gran formato y 500 dibujos pequeños donde estaba explorando lo que el chorreo de la pintura aire.
Él se introdujo en el uso de la pintura líquida en 1946 en un seminario experimental que impartió David Alfaro Siqueiros. A Jackson Pollock no se le había ocurrido chorrear la pintura hasta que en este seminario experimental de Siqueiros, ¿verdad? Empezaron a hacer ese ejercicio y a partir de ahí él agarró este estilo. En los dibujos más pequeños, lo que él utilizaba eran jeringas para aplicar la pintura, porque las varas largas que utilizaba para, véanlo en una de las fotografías, ¿verdad?, que está allá, eran palos largos que no le permitían chorrear bien, entonces les amarraba una soga que tenían un movimiento mucho más dócil, entonces mojaba la soga y luego aventaba el chorreo de la pintura. Intentaba ser controlado para llegar a estas cosas. Cuando hagamos el ejercicio de chorrear la pintura, si un día lo hacen, van a ver la dificultad que hay en conformar, por ejemplo, este cosmos, ¿verdad?, que él genera en el ejercicio de arriba, en el que tienen a la derecha, en la parte superior. Bueno, la pintura con él, por eso es un artista, por eso se considera artista, porque él deja que la pintura deje de ser de caballete y vertical y la pone en el piso. Pero además las técnicas del chorreo era una cosa que no había estado en la historia de la pintura, eso lo introduce Jackson Pollock. Decía él de su pintura que lo que la pintura le ofrecía, ¿verdad?, era ideas no preconcebidas en el arte. Dice, lo más interesante para mí en el ejercicio de chorrear la pintura es que yo no tengo una idea previa a lo que sucede ahí. Lo que tengo que hacer es estar muy atento a lo que surge en el ejercicio del gesto. El gesto es ¿verdad?, el movimiento de aventar lo más lejos que se pudiera la pintura. Él consideraba, también por eso es un artista, ¿verdad?, que en lugar de ponerles nombres a las pinturas era mejor ponerles números, porque los nombres, el número también es un nombre a la pintura, también condiciona de alguna manera. Dice, pero así podemos expresar más o menos en qué orden fuimos aprendiendo lo que la pintura nos iba mostrando. Eso hace que vean, que las personas, que los espectadores vean más la pintura por lo que es, que por lo que dice el nombre de la pintura, ¿verdad? A veces no entendemos la pintura, pero si tiene nombre y dice, mujer con luna. Ah, y uno no había visto la mujer con luna por ningún lado, ¿verdad? Menos mal que le pusieron nombre porque uno no podría ver. Bueno, para Jackson Pollock eso era un error, porque poner un nombre que no tiene nada que ver con la pintura hace que la gente se fascine más con la ficha técnica que con lo que hay para ver. Y si lo que se ofrece es algo para ver, pues entonces tendrían que, bueno, por eso también es pintor, porque van haciendo críticas sobre lo que hay, ¿verdad? Déjenme ver si anoté algo de Rothko. Bueno, Rothko continúa explorando la idea de los grandes bloques de pintura, porque cree que en los grandes bloques de pintura lo que hay no es un color homogéneo, sino una serie de manchas que revelan la espiritualidad en el arte. Rothko cree que los grandes bloques de pintura lo que hacen es encontrar en el color a Dios. Estaba tan ensimismado con su pintura Rothko que creía que había encontrado a Dios en los azules de su pintura. Rothko expuso su obra en una especie de templo, de santuario, ¿verdad?, que se puede visitar ahora también.
donde mete los bloques de color para que la gente llegue y se encuentre con Dios. Y dice que para él lo más importante sería que los espectadores encontraran a Dios en el color en el que él los encontró. Muchos devotos de todos estos pintores, yo les decía antes, cuando ven sus pinturas, ¿verdad? En lugar de abrir demasiado los ojos o de soltar la quijada, lo que hacen es que se hincan frente a eso. Hay una devoción tan grande por el color y por la pintura en algún momento de la historia del arte que los devotos de los seguidores de estos pintores lo que hacen son cosas como estas. Esta especie de templo en el que Rothko expone sus grandes lienzos son solo bloques de color negro, ¿verdad? Que uno puede dedicarse a ver ahí por muchas horas. ¿Qué hay que entender ahí? Pues la esencia y el objetivo de lo que Rothko quería. Porque si no, es muy difícil que desde la idea generalizada del arte que tenemos podamos acercarnos a ello, a él. Bueno. Harold Rosenberg fue uno de los que se acercó como críticos de arte a todas las vanguardias y eso ayudó a que aparecieran cosas como las que vamos a ver en los objetos de ansiedad de Susie Gablik, ¿verdad? Él ayudó a comprender por qué un ejercicio artístico podría ser que un pintor le pidiera a un dibujante uno de sus dibujos para borrarlo. De Kooning le pidió a Rauschenberg, le pide a De Kooning un dibujo para borrarlo. Dice, ya ha llegado el dibujo a su máxima expresión. Ya no hay posibilidades de superar el dibujo que se está haciendo. ¿Qué le queda entonces al arte pictórico por hacer? Y a Rauschenberg se le ocurre ir a visitar a De Kooning y le dice, ¿cómo ve, maestro, si me regala uno de sus dibujos para borrarlo? No, los artistas son raros, ¿no? Y entonces le dice, pásale, a ver, y se lo lleva. Entonces le dice, ¿cómo? ¿Tú qué quieres hacer? Pues es que ustedes ya hicieron lo máximo, maestro. A nosotros lo único que nos queda es atrevernos a borrar lo que ustedes ya hicieron. Y él lo ve pues desconcertado, ¿verdad? Diciendo, bueno, qué loco tengo aquí enfrente, ¿no? Pero en lugar de descartar la locura, que es lo que hacemos los que estamos normales, ¿verdad? En lugar de descartar la locura, le dice, sale, sí, pero yo te lo escojo. Y entonces le escoge el dibujo más difícil de borrar. Porque tenía pintura, ¿verdad? Y había cosas. ¿Por qué era difícil borrar un dibujo de Kooning? Porque era un maestro del dibujo. Y pasaría lo contrario a lo que nos pasaba con Picasso. Picasso dijo, si algo te sale bien, destrúyelo y vuélvelo a hacer. ¿Por qué? Porque reconociendo que lo haces bien, te puedes enganchar con eso y ya no exploras más posibilidades. Del otro modo, queriendo hacer lo mismo, además de agarrar oficio, te vas a hacer experto en observar el detalle. Eso es lo que le estaba diciendo. Por eso, deshacerse de algo que le gusta a uno mucho, pues es muy complicado, ¿no? Rauschenberg admiraba de Kooning. Entonces, ¿cómo iba a hacer eso? Era un reto para él. Yo me pongo el reto de desbaratar lo que está bien hecho, a ver si en esa provocación aparece algo nuevo. Bueno, pues se llevó algún tiempito y como 400 gomas para deshacerse del dibujo de Kooning. ¿Eso es arte? Sí. ¿Por qué? Porque lo que ofrece en la historia
de una disciplina es una ruptura. La ruptura a la posibilidad de otra cosa. Si después de eso alguien quiere borrar el dibujo de otro, pues eso ya es una copia de lo mismo, ¿no? Pero no antes. Antes de Pollock no se chorreaba la pintura. Antes de Miró no se hacían las esculturas y el dibujo tan infantilmente. Antes de Picasso no se había llegado a quitarle todo lo que era paja al dibujo del toro. Entonces, lo que ellos hacen es ponerle un objetivo diferente, fracturar la idea de arte y a partir de ahí empezar a explorar con otras cosas. Bueno, acá tenemos a otros también, a otro, ¿verdad? De los del siglo XX que hicieron locuras y que entraron al estatus de artistas, ya luego lo vamos a ver con más calma, ¿verdad? Que se llama Jasper Johns, todavía vive. Bueno, a este se le ocurrió, ¿verdad? Que si ya habían hecho tantas cosas, pues lo que podría hacer es convertir el objeto real en una escultura. No hacer una escultura para llevarla como objeto real a exponerla en un lado. Se le ocurrió que en su taller tenía esa caja de café Savarín, con todos sus pinceles y todos, y a eso lo fundió en bronce. Y entonces convirtió su cafetera con pinceles en una escultura. ¿Por qué entra a la categoría de arte? Uno dice, no manchen, ¿no? Es como una especie de tomadura de pelo. Bueno, Savarin se trata de una lata de café que Johns utilizó para guardar sus pinceles y que luego transformó en una escultura de bronce y luego en una serie de litografías. La litografía es la de la derecha. La obra original, una escultura de bronce a tamaño natural, fue creada en 1960. Fíjense cómo lo que hay es una inversión del arte. Es ahora el objeto común que está ahí inspira para que se pueda convertir en una escultura. Lo que hay es una inversión de la idea de creación escultórica. Bueno, luego Johns retomó la imagen en 1977 para una exposición, ¿verdad?, de él mismo en un museo y la llevó a las litografías. ¿Está Jasper Johns ofreciendo algo nuevo a la historia del arte? Sí, porque ahora está invirtiendo las formas de producir arte, como Duchamp. Duchamp hizo el orinal, fue el trabajo humano que creó e inventó dentro de la tradición. ¿Con gusto estético? No. Esa definición de arte ya no nos sirve para Duchamp. Cuando Duchamp lleva el orinal al museo, ya vamos a ver lo que dice Duchamp, dice, les lancé el orinal a la cara y lo convirtieron en obra de arte, en objeto estético. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué es lo que hace Duchamp? Modifica la idea de arte, sin querer, porque lo que estaba haciendo era una provocación, y en la provocación lo que pasó. Bueno, Marcuse, ¿verdad?, filósofo y sociólogo germano-estadounidense, es una de las principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, crítico y gurú intelectual de las protestas estudiantiles de los 60 y de los 70. A este le interesaba mucho el arte por la manera en la que el arte le estaba mostrando al mundo una nueva manera de acercarse.
a las cosas. Y eso no había sucedido antes. Desde la filosofía lo que se estaba haciendo es enfrentándonos al mundo desde una cosa muy desestructurada y loca. Ya vamos a ver. Bueno, este es el Duchamp. A Duchamp no solo se le ocurrió llevar el orinal al museo, sino que también se le ocurrió que por qué el arte no podría sacarse de los museos para llevarlo a la vida cotidiana. Dijo, ¿por qué no nos podemos imaginar que un lienzo de Rembrandt pueda servir de tabla de planchar en cualquiera de los hogares? Eso se le ocurrió. Es decir, podemos quitarle la idea de originalidad al arte y pensar que el arte no es solo una cosa que está ahí con un aura, sino que la puede perder y nos podemos encontrar con ella. Bueno, Duchamp no se atrevió a sacar un lienzo de Rembrandt para ponerlo como tabla de planchar, pero uno de los artistas contemporáneos que le gusta mucho Duchamp, ¿verdad? Siguió al pie de la letra el pensamiento de Duchamp y entonces puso a la Mona Lisa, ¿verdad? Esta figura icónica de la pintura la puso como tabla de planchar. Lo que hay es una exploración en el arte de provocación permanente, que eso es el siglo XX. Luego ya lo vamos a ir viendo con detalle. Pero fíjense, primero se sacan las cosas al museo. Luego del museo se sacan las cosas a la vida cotidiana. Ajá. Y entonces lo que estamos haciendo es como enloqueciendo al mundo. Lo que el arte está haciendo es una provocación a las miradas de los hombres. Lo que hay ahí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Daniel Spuerri lo que hace es que cuelga una silla, esa silla le pone una tabla, la tabla la forra con una imagen de la Mona Lisa y luego pone una plancha ahí, como si eso pudiera ser un burro de planchar, y eso se convierte en una obra. Eso está en los museos y nosotros podríamos pensar, bueno, y esta tomadura de pelo, ¿verdad? Este mal gusto puesto y colgado en los museos, ¿a qué obedece? A eso nos va a ayudar Susie Gablik. Este es de Koning, ¿verdad? Era al revés, no, así como se los platiqué, Rauschenberg borra a de Koning. Este es de Koning, ¿verdad? El pintor neerlandés nacionalizado estadounidense, uno de los principales pintores del expresionismo abstracto y del action painting. El action painting es algo parecido a lo que hace en el dropeo de la pintura, de dropping por el inglés, pero es el goteo de la pintura, ¿verdad? El action painting es también el gesto que daba en una huella marcado en el lienzo de la pintura gestual, eso es lo que les interesaba. Y el que borra el dibujo, pues es ¿verdad? Este es Rauschenberg y ese es el dibujo borrado. Bueno, este dibujo borrado primero se puso así, pero luego alcanzó mucha fama, ¿verdad? Rauschenberg por lo que había hecho, y otro artista le regala el marco, un marco dorado muy llamativo, ¿verdad? Y dice, no, es que esa obra merece un marco de respeto. Y le ponen otro marco y entonces lo llevan a una exposición diferente, ¿verdad? Bueno, gana notoriedad con eso que hace, con la petición que le hace a de Koning para borrar su dibujo. Era importante, estaba explorando, pero en realidad gana lugar en la historia del arte por haberse decidido a borrar el dibujo de uno de sus maestros. Esta es una fotógrafa, pintora y artista conceptual, que entre sus trabajos está hacer fotografías y exponerlas como propias. Sacarle fotografías a otras fotografías y luego cuando las presenta, ¿verdad? Las presenta como propias. Este es un ejemplo. Sí.
Muy famosa. Vamos a ver por qué. Esto es lo que uno dice, pero ¿cómo, verdad? Este es un desafío al mundo del arte. Esta es la vanguardia. Bueno, este es un ejemplo de las dos fotografías. La fotografía original es la que tienen ustedes a la izquierda, es la de Walker Evans, ¿verdad? Que se exponía en otro lugar. Ella va, le toma una fotografía y se la trae. Y entonces saca la fotografía y la presenta, ¿verdad? Como una foto de ella, pero de Walter Evans. Ella. Y ese es el asunto. Ahí está. Esa es una observación muy interesante porque lo que nosotros hemos creído hasta ahora es que la obra de arte tiene que tener originalidad. Bueno, hay una explosión tan grande de la idea de arte después de Duchamp que la idea del original y de la copia es un problema que todavía está en discusión para el arte. Y es loco, ¿no? Loquísimo. Bueno, que alguien alcance relevancia por lograr con su reto, con su provocación, alcanzar e instalarse en la historia del arte, eso es lo que Suzy Gablik nos va a explicar en Objetos de Ansiedad, que es una locura. Pero más o menos yo quería como que tratáramos de pasar de uno a otro. Vamos a ver otras cosas muy enloquecedoras en el arte que solo son propias del movimiento artístico. Solo ahí nace esta locura que tiene alguna capacidad de introducirse, ¿verdad?, a la discusión. La estética ahora es ese cruce entre la filosofía y el arte que nos da mucho en qué pensar. Lo que hay que hacer ahí es seguir pensando, justamente eso. ¿Y el plagio, verdad? ¿Qué es eso? Bueno, Shirley Levine no dice que plagia. Ella dice, no, yo estoy diciendo cuál fue la foto que yo fotografié. Lo que yo estoy poniendo es mi foto. Fíjense cómo está. Exactamente, ahí dice Shirley Levine después de Walker Evans. Ese es lo mío, es la foto de la foto. Ahí está. Eso es interesante. Ese es. Duchamp decía que el artista no es el que hacía, sino el que tenía la gran idea. Bueno, la locura ha llegado a grados realmente desconcertantes, ¿no? Un alumno de un seguidor de Duchamp, un día en un bosque se encontró un orinal parecido al de Duchamp y la locura, la devoción, hizo que él mandara traer un helicóptero para que se llevara esa copia del orinal de Duchamp a su maestro para que pudiera tenerla como copia del orinal de Duchamp. Es la locura en el arte llega a límites insospechados por nosotros. Lo que vamos a aprender ahora con Suzy Gablik es por qué todo eso tiene la capacidad de introducirse al arte. Shirley Levine es una fotógrafa muy famosa. Ahora, su fama llega con esto. Bueno, ya vamos a ver, y eso es interesante, no fotografía cualquier cosa, que es un poco lo que hace Rauschenberg con de Kooning. No pide cualquier dibujo para borrar. El ejercicio está en deshacerse de lo que ya está hecho. El desaprendizaje en el arte moderno y contemporáneo es importantísimo. Tenemos que desaprender para ver si existe la posibilidad a partir de ahí de que nazca algo nuevo. Lo que están haciendo es explorando para ver si algo vuelve a explotar en ese hervor a fuego lento en el que están todas las disciplinas artísticas. Bueno, sí, adelante, Selene.
¿Se conoce la pintura que fue borrada? La que estaba, fíjate que han tenido el cuidado, yo la he buscado mucho porque a partir de que leí a Susie Gablik, yo dije, tengo que ver qué fue lo que se borró. Creo que han tenido el cuidado de no presentarla. Fíjate, yo creo que esto es una cosa de Koning. Es como cuando el otro vino y me desafió con su petición. Lo que yo no puedo es anular lo que él hizo con la imagen de mi dibujo por encima de él. Fíjense, hay como una especie de lealtad al ejercicio artístico en lo contemporáneo. Yo lo he buscado y no, pero si lo encuentran, compártanlo, ¿no? Porque yo lo he buscado y en las imágenes no está, pero es una pregunta interesante. Sí, Pedro. Sonia, y por ejemplo, cuando las obras son intervenidas, dicen es tanto pinturas, fotografías, esculturas que les modifican, les cortan, les pegan, Duchamp intervino la Mona Lisa. A una reproducción de la Mona Lisa le puso bigotes. Y además la bautizó como la del culo caliente. Así, y así la expuso. Es una historia muy bonita también de esto. Bueno, porque parece ofensivo, ¿verdad? Pero no, es un reconocimiento a la Mona Lisa de parte de Duchamp. Esas intervenciones, ¿verdad?, que hacen que los artistas pasen a otro lugar, que se llegan a reconocer por el atrevimiento que tuvieron para hacer cosas. Por ejemplo, alguien que asume que el plagio es su trabajo. Eso es una cosa que es como un desafío a las reglas con las que convivimos todos, ¿no? ¿No hay un castigo para los que plagian las cosas? Pues sí, ¿no? Hasta son corridos del CONACYT y de los posgrados y de todos, ¿no? Bueno, hay alguien que con gracia, que con astucia, fíjense, yo creo que lo que abrevan los artistas de la estructura del mito es justamente la astucia para resolver las cosas. No son las virtudes, sino la astucia lo que se valora en este tipo de arte. Pero ya luego si se repite ya no tiene interés, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas intervenidas, mucho. Lo que hace aquí, por ejemplo, Plinio Ávila, ahí en el Museo de Arte Abstracto, él interviene muchas fotografías, ¿no? Por ejemplo, fotografías antiguas donde hay gente que ya no vive, él, por ejemplo, se introduce con una fotografía y luego eso se presenta como si fuera una obra propia. Esto es Levine, ¿verdad? Esa es una fotografía que alguien más hizo con gente que ya no está y se introduce la fotografía de un contemporáneo y luego se presenta como obra propia. Es el seguimiento de esto, ¿no? No es lo más original, por eso Plinio no está como Sherry en la historia del arte, pero ahí está explorando, haciendo esos desafíos, produciendo timbres, por ejemplo, hace poquito vi una exposición, no me acuerdo de quién era. Uno de sus cuadros era poner timbres de la Tecate. O sea, esos timbres no existen en la filatelia normal, ¿no? Pero ellos hacen timbres propios de la Tecate para exponer esa marca. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues alguno tendrá. El asunto aquí es a lo que se atreven a desafiar. Hay obras que están enterradas, no se ven. Y la gente va ahí a leer la placa de que la obra está enterrada. Bueno, es una obra y ahí está, pero nadie la ve. Esa es la invisibilidad de la obra. Todo lo que en la cabeza de nosotros, ¿verdad?, se genera como para
eso, que haya algo que es invisible, ¿por qué no? Pues porque está enterrado, ¿no? Lo único que hay arriba es, aquí está la barra de metal de fulano de tal, qué padre, y mide 2 kilómetros, ¡wow! Entonces, lo que hay es un juego, ¿verdad? Hay un juego con nosotros mismos. Lo que nos invitan es a la locura, ¿no? A desequilibrar, a seguir un camino amarillo, a enloquecernos con los sombrereros locos, ¿verdad? Y con los gatos de sonrisa tramposa. Eso es, no se nos meten a un mundo que es más complicado, pero hay que irlo entendiendo para saber hasta qué punto somos objeto de burla, ¿no? De tomarnos el pelo, de tomaduras de pelo, sí. ¿Sabes si, por ejemplo, el contenido de la lata, el día que se abra la lata, se convierte en otra obra maestra? La explosión de la mierda de artista, ¿verdad? Bueno, lo que dicen, fíjate, Susi Gablik, se me dice que también en ese capítulo, en el de los objetos de ansiedad, que si hubiera mierda ahí habría explotado ya, ¿no? Y que muy probablemente lo que hay ahí es yeso o alguna cosa que no. Pero vean la provocación, los niveles de provocación, que puede ser una idea que tenga buena fortuna o que tenga mala fortuna, ¿no? ¿A quién se le ocurre enlatar su propia mierda, no? Eso es una cosa. Pero además, ponerla como objeto artístico. Lo que hay ahí, dice Susi Gablik, que se los adelanto desde ahora, lo que hay ahí es una provocación. No era una provocación al espectador, era una provocación al mercado. Y el mercado no les permitió ganarles, ¿verdad? El mercado fue un monstruo de 1000 cabezas a las que no pusieron, cortaron algunas cabezas y cauterizaron, ¿verdad? Pero pues la hidra tiene muchas cabezas, entonces los millones de cabezas pues siguen ahí pululando. Pero esta es la provocación, es entre gracioso y no. ¿Tiene mucho efecto? No, no tiene mucho efecto. También eso hay que decir, que la duración de su propuesta simbólica, el poder simbólico de su innovación o de su propuesta, tal vez no tenga la misma intensidad que las formas de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que se agota casi al instante. Sí, pásenle el micrófono. Sí, bueno, ahí está. Esto me recuerda un poco al arreglo. Bueno, uno de los arreglos que a mí más me gustan es el de la frase de Platón, que dice yo solo sé que no sé nada, que después la retomó Descartes y él la propuso de otra manera, que dice daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Entonces es también parecido a lo que hacen algunos músicos, que toman una melodía que ya existe y le ponen otra orquestación, le cambian de estilo, el ritmo, le ponen otra tonalidad, y bueno, ese es el arreglo, ¿no? Como la manera de presentar lo mismo, o sea, no es repetir, sino presentarlo de una manera diferente, ¿no? Y eso le da, pues, al concepto una frescura, ¿no? Como quien... Así es. Yo creo que de eso es de lo que se trata toda esta exploración del arte moderno. Están tratando de encontrar cuál es el golpe que los puede llevar a transitar hacia otra cosa. Las vanguardias no, porque esos fueron muy provocadores. Esos en realidad lo que pusieron fue como las bases de una manera de ser que hacía que la revolución de la innovación pues fuera muy sorprendente, ¿no? Todo lo demás pues es ese ejercicio. ¿Dónde puede aparecer la creatividad? Pues en el trabajo, como dijo Picasso, ¿no? No, la inspiración no puede llegar fuera del trabajo, lo que hay que hacer es estar haciendo eso. Y si no hay más posibilidades de trabajar, pues hay que trabajar en lo que hay, ¿no? No sé si... Todo lo que hay actualmente es una exploración en lo que ya se ha hecho más para atrás. Todo.
todo, pero sigue siendo una exploración y eso es interesante. No fueron a ver a Susana Salinas ahí bueno, todo eso es una exploración de todo lo que hay. Las cajitas, ¿verdad? Que vamos a ver ahora en los objetos de ansiedad, que estaban ya desde hace mucho tiempo, siguen siendo interesantes. ¿Qué es lo que agrega Susana ahora interesante? Pues que se pueda tocar la obra, que es algo que todavía sigue siendo como una prohibición muy grande, ¿no? Bueno, cuando la gente empezó a tocar las cajitas, pues las cajitas empezaron a caer. A mí me tocó que se asustaran los que cuidan porque se cayó una de las cajitas. Pero no pasa nada porque esa es la provocación, o sea, de lo que se trata es de empezar a explorar en eso que se está haciendo. Para alcanzar un lugar, a lo mejor en una de esas se da un golpe que es afortunado y se sube, ¿verdad?, a un lugar en donde están. La obra colectiva que se puede hacer con los espectadores también es una cosa interesante que está ahí, pero que ya estaba desde principios del siglo pasado, ¿no? Eso no es una novedad, a eso es a lo que me refiero. Pero que no sea una novedad no impide que la gente siga explorando en eso, como decía ahorita el compañero, es una cosa de refrescar lo que se ha hecho, refrescar lo que están haciendo, y eso es muy interesante. ¿Cuándo aparecerá la gran explosión? Pues sepa la bola, no lo sabemos, ¿no? Pero ahí está. Lo interesante es que el arte no deja de moverse, no deja de ser juguetón, ¿no? El sombrero ese de casita que nos ofrece ahí. Bueno, la bolsa esa que también es muy bonita, ¿no? Porque ella tiene un objeto que luego pintó y convirtió como en un objeto de ficción. Esa es. La bolsa ahora, fíjense, el juego que hace Susana también con el objeto es al revés. Primero conocimos su pintura y ahora en la exposición conocemos que había un objeto que inspiró esa forma. Eso es muy interesante. ¿Tiene que ver con esto? Sí, pero esto se hizo ya en principios del siglo pasado, ¿no? Eso es lo interesante. Ya por eso no se puede tocar, al contrario, porque ahí está, se puede tocar y puede servir para seguir experimentando. Eso es lo interesante, claro que sí. Bueno, más cosas, más cositas. Bueno, dos cosas dijeron hoy importantes que tienen que ver con lo que vamos a empezar, que es eso, la idea de plagio, que tiene que ver con la idea de que lo original vale más que la copia. Esa es una idea de arte tradicional, no una idea de arte vanguardista o moderno. Son dos ideas distintas, ¿verdad? Ajá. Sería la complejidad en el proceso, lo que se toma en cuenta muchas veces. Sí y no. Porque aquí decíamos, ¿se acuerdan? No me acuerdo quién decía, dice, a ver, es que en el museo cuando yo veo que algo está como muy detallado, que tiene mucho trabajo, dice, eso es lo que yo admiro y eso es lo que me parece más artístico. Bueno, en algún momento se creyó que el mucho trabajo era lo que le daba valor al arte. ¿Qué trabajo hay en que Duchamp haya metido un orinal que ni hizo él? Se hizo en una fábrica, ¿no? ¿Quién sabe dónde lo agarró? Bueno, hay muchas cosas sobre el orinal, o sea, porque eso despertó muchas cosas. Sí. En esta artista, ¿no? De decir, pero no fotografió cualquier imagen. Es decir, la complejidad está en encontrar esas imágenes y volverlas a fotografiar y mostrarlas. Sí, eso puede ser. Lo que ella está mostrando aquí es cultura en la fotografía, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de interesante la fotografía de una granjera como esa? Tiene un enigma ahí, es como la mujer con el arete de perla, ¿verdad? Lo que hay ahí es una complejidad fíjense nada más la simplicidad de la fotografía, pero la peculiaridad del rostro que está fotografiado ahí. Hay una peculiaridad. Lo que Sherry muestra acá es como su conocimiento sobre la fotografía. Yo no estoy fotografiando cualquier cosa.
estoy fotografiando la historia de la fotografía. ¿Dónde está trabajando ella? En la tradición de la fotografía, en la tradición artística de la fotografía. Es como fotografiar a Ansel Adams, ¿verdad? No se fotografía cualquier cosa. No es la foto de Sonia que le salió bien por chiripa, ¿verdad? No hay un trabajo ahí artístico. Eso, yo creo, sí, eso puede ser también una muestra de qué es lo que está ella mostrando, claro que sí, porque no son cualquier tipo de fotografías, ¿verdad? Y además ella es muchas más cosas, ¿verdad? Es pintora, ¿verdad? Pero también es artista conceptual y parte del arte conceptual tiene que ver con ese desafío. Yo voy a presentar esa fotografía ahora y la voy a presentar como una fotografía posterior a eso, porque fíjense, hablamos de plagio. ¿Hay un plagio ahí? Ella se cuida, porque además ahora en el arte contemporáneo hay que estar atento a la legalidad, porque se pueden meter en líos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace ella? ¿Cómo se protege? Exacto, dice, esta foto es mía, pero es después, ¿se fijan? Después de Walter Evans, la fotografía de después. Y con eso, de alguna manera, se protege, ¿no? Legalmente. Esta fotografía le pertenecía a alguien y yo le saqué una fotografía a eso. Yo no pongo la fotografía como original mía, yo pongo la fotografía como mi fotografía. Que son enredos, porque luego, bueno, vamos a ver también en objetos de ansiedad cómo a veces Picasso y sus amigos que traían esculturillas de Marruecos o de los lugares a donde iban en África, querían ellos inspirarse en las nuevas formas para dibujar y se traían estatuillas y se las quitaban en la aduana, porque los mensos al principio decían que era arte. Y luego se los empezaron a quitar. El mercado, que es muy listo, decía, pues usted no puede pasar arte de otra gente porque esto tiene que tener un dueño. Entonces ya luego lo pasaban como artesanías o como objetos de no sé qué le pusieron ellos. Por eso Suzy Gablik se inspira en eso y dice que los objetos de ansiedad, ¿verdad? Le pusieron como objetos de no sé qué y entonces ya en la aduana los dejaban pasar solo por cambiar el nombre de las cosas que traían. Es una cosa alucinante el mundo del arte. Como eso, vender un tiburón en formol, que es lo que hace Damien Hirst, ¿verdad? Lo vendió en millones de dólares. Es un tiburón muerto, conservado en formol. Y alguien, un empresario, le pareció que esa obra de arte estaba muy buena para su empresa y se la compró. Una vez que la compró, él la cotizó en la bolsa de valores y se subastó el tiburón en formol. De Damien Hirst, una vaca pudriéndose, encerrada con una cantidad grande de moscas, que las moscas están comiendo la cabra, ¿qué es? Una vaca o no me acuerdo qué. Bueno, pues eso es una obra de arte, que además está muy bien vendida. ¿Eso es estético? Eso, bueno, vamos a juzgar. Suzy Gablik nos va a ayudar muchísimo a decir, ¿qué onda con todo esto, no? Pero Damien Hirst, de que vende y muy bien, y es alucinante. Por eso es tan interesante todo eso. Y necesita pensarse más. Por eso la estética, ¿verdad? El ejercicio filosófico en este tipo de propuestas artísticas, pues se requiere más. Pues vamos haciendo el ejercicio de pensar a ver si hay algo de valor, ¿verdad? Artístico en eso, como para que nosotros se nos pueda caer un poco la quijada, ¿no? La dejemos suelta por un segundo. Pues sí. Bueno, si no hay nada más, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Que descansen. Adiós.